Bien, muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar pues con la teoría con la teoría de la clase, continuación de lo estudiado el día de ayer. El día de ayer pues habíamos visto las magnitudes, cantidades físicas, un poco de vectores. Problemas de esto los vamos a hacer más tarde. Con más tarde me refiero en los siguientes días. Y vamos a empezar estudiando mecánica. ¿Qué parte de mecánica? La que va relacionada con el movimiento. Recuerden que vamos a empezar por cinemática y luego vamos a estudiar dinámica, donde la cinemática nos interesan ya los cuerpos en movimiento. No nos interesa saber qué los puso en movimiento, nos interesa que ya están en movimiento. Entonces, el primer movimiento que vamos a estudiar es, perdón, el movimiento rectilíneo, donde necesitamos definir ciertos conceptos. Bien, con movimiento rectilíneo nos vamos a referir obviamente al movimiento que se da en línea recta. Inicialmente vamos a hablar del movimiento en el eje X, pero también vamos a estudiar el movimiento en el eje Y. Entonces vamos a hablar de distancia. Distancia y longitud los vamos a utilizar como sinónimos. La distancia es una cantidad física escalar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que solamente puede tener valores positivos o cero. La distancia nunca le va a dar negativa. Entonces, como la distancia es un escalar, esta solo toma en cuenta la longitud recorrida sin importarle la dirección de este recorrido. Como lo pueden ver ahí, la distancia tomaría en cuenta toda esa trayectoria curva. Si usted toma una trayectoria diferente, pues la distancia será diferente. Si usted se va en línea recta, pues la distancia también será diferente. Entonces, entre dos puntos, P1 y P2, la distancia dependerá de la trayectoria que usted tome. La distancia, pues, va a ser un número acompañado de la unidad metro, kilómetro, pulgada, yarda, pie, dependiendo cómo lo esté trabajando. En el sistema internacional utilizamos el metro. Bien, cuando hablamos de desplazamiento, puede llegar a confundirse porque el desplazamiento también se asocia con una distancia recorrida. Pero el desplazamiento ya es un vector, por lo tanto, tiene dos diferencias con respecto a la distancia. La distancia no importaba la trayectoria, igual la iba a medir. Cada curva que usted tomara iba a ser medida por la distancia. En el caso del desplazamiento, no. El desplazamiento solo está interesado como vector en dos puntos, el punto final y el punto inicial. Solo le interesa saber de dónde usted parte y hasta dónde usted llega. Y como es un vector, es en línea recta. Es en línea recta, tal como lo pueden ver en la flecha de color negro. Resulta que ya el desplazamiento, como es un vector y nos da una dirección, este sí puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si yo tomo el vector positivo como el desplazamiento desde su casa a la universidad, si yo en algún momento me desplazo desde la universidad hasta su casa, ya ese vector llevaría un signo negativo
porque es una dirección opuesta a lo que había definido anteriormente. Entonces, para resumir, la distancia puede ser cualquier trayectoria y va a ser medida. El desplazamiento no. El desplazamiento es obligatoriamente en línea recta y con una dirección. Ya, pues ya hablando de manera analítica, esa dirección puede estar dada por las componentes X y Y o puede estar dada por un ángulo. El ángulo le puede dar también la dirección. Le dará, mejor dicho, la dirección. Bien, la definición entonces de desplazamiento es posición final menos posición inicial. Pues algo similar sucede con la rapidez. La rapidez, pues, sería algo así como qué tanto cambia su posición con respecto al tiempo. Entonces, dependiendo, si uno va caminando, uno dice que va más lento que alguien que va corriendo. En otras palabras, eh, el que va corriendo o el que va en una motocicleta o el que va en un automóvil va más rápido que alguien que va caminando, es decir, tiene mayor rapidez. ¿Por qué? Porque puede desplazarse entre dos puntos en un tiempo menor a que se lo hiciera caminando. Por ejemplo, si usted quiere ir del hato de en medio a la universidad, se puede tardar 15 minutos. Mientras que si lo hace en motocicleta, usted puede hacer el mismo recorrido en 5 minutos o menos. Esto es porque se movió más rápido. Entonces el concepto de rapidez viene de qué tanta distancia avanza. En el caso de la rapidez, es qué tanta distancia, cómo cambia su distancia con respecto al tiempo. Y lo pueden ver, la distancia aquí se representa con la letra S y el tiempo, el cambio de tiempo se representa con las letras delta T, donde delta es el triángulo que ustedes pueden ver ahí. Es la letra griega delta. Bien, pero así como hay un escalar, hay un vector. En este caso, el vector asociado sería la velocidad. En el lenguaje común, nosotros usamos velocidad y rapidez como sinónimos, pero ya cuando estamos en física, velocidad y rapidez no son lo mismo. Así como distancia no es lo mismo que desplazamiento, velocidad no es lo mismo que rapidez. La rapidez se calcula a partir de la distancia recorrida. La velocidad no. La velocidad se va a calcular a partir del desplazamiento. Se calcula a partir del desplazamiento. Es decir, que la velocidad se calcula como la variación de, mejor dicho, como el desplazamiento dividido entre el tiempo. Si usted, digamos, si usted se ejercita y lo hace corriendo en una pista circular, cuando usted completa una vuelta completa, su desplazamiento es cero, porque su punto final es igual a su punto inicial. Usted puede estar en movimiento, su rapidez va a ser diferente de cero, pero como su desplazamiento en ese momento es cero, su velocidad sí puede ser cero. Ojo con ese dato. Entonces, la velocidad puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Todo depende del desplazamiento. Y ese negativo lo que nos da es la dirección. Imagínense que yo he definido la velocidad positiva de la universidad, de su casa a la universidad. Esa es la dirección de la velocidad positiva, porque esa es la dirección que yo definí para el desplazamiento positivo.
y yo vengo y mido una velocidad de menos 10 metros sobre segundo, eso a mí me indica que por cada segundo usted avanza 10 metros, pero adicionalmente el negativo lo que me indica es que usted va de la universidad a su casa. Entonces, esa es la información adicional que nos brinda el vector velocidad, que eso no nos lo dice, eso no nos lo dice la rapidez. Digamos, si yo digo que Catherine se mueve a 60 kilómetros por hora, yo ahí solo le estoy dando la magnitud, solo le estoy dando el valor numérico y la unidad. En ese caso, yo a usted le estoy dando rapidez. Si yo le digo que Catherine avanza a 60 kilómetros por hora en dirección a San Pedro Sula, eso ya es un desplazamiento. Porque aparte del valor numérico y de la unidad, yo a usted le estoy dando la dirección. Le estoy diciendo hacia dónde va Catherine. Bien, estas velocidades que hemos estado viendo son rapidez y velocidad media, es decir, el promedio. Esto lo asumimos porque, esto lo decimos porque asumimos que a lo largo de la trayectoria, la rapidez o la velocidad pueden variar. ¿Por qué pueden variar? Bueno, hay tráfico pesado, hay tráfico lento, perdón, los automóviles cambian de rapidez porque a veces frenan, a veces aceleran, hay un bache en la carretera, entonces no logran mantener siempre la misma rapidez. Pero en promedio, uno puede agarrar un trayecto muy largo y decir, bueno, en promedio, usted se tardó, en promedio, usted se movió con esta rapidez. Lo mismo aplica para la velocidad. Pero ¿qué pasa si usted quiere localizar, o mejor dicho, calcular la velocidad en un instante dado? Bueno, usted puede hacerlo, simplemente tiene que calcular el límite de la velocidad media cuando el tiempo se acerca a cero. Y entonces, si nosotros graficamos la posición en función del tiempo, nosotros graficamos la posición en función del tiempo, la pendiente de dicha la pendiente en un punto nos va a dar la velocidad instantánea. Eso es lo que podríamos decir como una manera de calcular la velocidad instantánea. La pendiente, el valor de la pendiente en un punto dado. Para no hacernos bolas, mejor dicho, para no complicarnos, la velocidad instantánea simplemente es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, si usted tiene una expresión de la posición en función del tiempo, usted la deriva con respecto al tiempo y así obtiene usted su valor de velocidad instantánea. Y la rapidez instantánea será la magnitud de la velocidad instantánea. Recuerden que la velocidad puede ser positiva o negativa. La rapidez no. La rapidez solo puede ser positiva o cero. La velocidad puede ser cero también. Pero la rapidez solo puede ser positiva o cero. Por lo tanto, es válido recalcar que la rapidez instantánea será de la velocidad instantánea. Bien, bien. El concepto de distancia y desplazamiento, pues digamos, era ubicarlo a usted en puntos del espacio. Luego apareció el concepto de rapidez y velocidad, que es cuando usted cambia de posición en el espacio. Pero si retomamos el ejemplo de usted viajando en automóvil, usted aparte de estar cambiando de posición,
aparte de cambiar de posición, cuando usted va manejando, o si usted no tiene auto, pero viaja en transporte público, cuando el taxi o el bus viaja de un lado a otro, aparte de cambiar de posición, también cambia de rapidez. Cambia de rapidez, o mejor dicho, cambia de velocidad. Entonces, a veces puede que frene. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio de velocidad va a ser para una velocidad menor. Es decir, el automóvil va frenando. A medida que va a pasar el tiempo, la velocidad va disminuyendo hasta que llegue a ser cero. O puede pasar lo contrario, si usted al conducir presiona el acelerador, el automóvil va a ir cada vez más rápido hasta donde le permite el motor, claro está. Entonces, cuando usted comienza a ir más rápido, a ese efecto nosotros, o mejor dicho, a eso nosotros le llamamos aceleración. Entonces, ya definiéndolo, la aceleración es el cambio de la velocidad que usted tiene en un tiempo dado, ¿sí? En un tiempo dado. La aceleración es un vector, de manera que se calcula a partir de la velocidad. La aceleración no tiene un escalar parecido. Digamos, distancia y desplazamiento, usted puede decir que se parecen, porque en algunas ocasiones pueden llegar a medir lo mismo, en algunas, pero no siempre. Rapidez y velocidad también tienen las mismas unidades y la única diferencia entre las dos es que una es escalar y la otra es vector. En el caso de la aceleración, no habría un análogo, no habría un escalar relacionado. La aceleración, bueno, el vector aceleración no tiene ningún escalar parecido. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Son metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y bueno, la aceleración media se calcula de esta manera. Pero también hay manera de calcular una aceleración instantánea. Y la aceleración instantánea se calcula de esa manera. Tenemos entonces que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ok, pero la velocidad instantánea nosotros ya la habíamos definido como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y entonces por eso ustedes pueden notar ahí que aparece como resultado final que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. De manera que si usted tiene una función de la posición de un objeto, de una persona en función del tiempo, usted deriva esa función dos veces. Si le deriva la primera vez, obtiene la velocidad en función del tiempo. Y si lo vuelve a derivar, ya obtiene la aceleración en función del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es un movimiento donde la posición depende de el tiempo, depende de el tiempo elevado al cuadrado. De manera que si la posición es, si la posición depende del tiempo elevado al cuadrado, si usted deriva eso, va a obtener que la velocidad depende del tiempo. Ya no elevado al cuadrado, sino que elevado a la primera potencia, la 1, digamos. Si usted lo vuelve a derivar, lo que va a obtener es que desaparece el tiempo y la aceleración es una constante. Pues ese va a ser el primer movimiento que nosotros vamos a estudiar, el movimiento con aceleración constante.
Esto se da cuando la posición está dada en función del cuadrado del tiempo. ¿Puede existir aceleración variable? Claro que sí, perfectamente puede existir aceleración variable. Pero nosotros vamos a empezar con aceleración constante. Bien. Como el movimiento es con aceleración constante, hacemos el despeje aquí. Si se fijan, al tiempo se le está restando un cero. Este cero se lo restamos porque nosotros asumimos que el análisis de todos los problemas los vamos a analizar a partir del instante cero. No nos va a interesar lo que pasó antes. A nosotros nos va a interesar analizar el problema y vamos a definir que el momento en el que nosotros empezamos a analizarlo, ese es el tiempo cero. No nos va a interesar qué pasó antes. El tiempo cero es cuando nosotros empezamos a analizar el problema. Y por eso al t final se le resta cero como tiempo inicial. Bien, entonces obtenemos que la velocidad final de un objeto va a ser igual a la velocidad inicial que éste tenga más la aceleración multiplicada por el tiempo. Esto sale pues de despejar para la velocidad final en la ecuación. Por otro lado, ya habíamos definido la velocidad media como la posición final menos la posición inicial entre el tiempo. Pero la velocidad media también puede tomarse como el promedio de la velocidad final más la velocidad inicial dividido todo esto entre 2, que sería pues la definición del promedio, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a construir a partir de aquí una expresión para encontrar la posición, la posición en función del tiempo. Bueno, haciendo un poco de, como dicen todos los libros de matemática y algunos libros de física, haciendo un poco de álgebra, álgebra sencilla, por cierto, entre comillas sencilla, un poco de álgebra sencilla y nosotros obtenemos que la posición es igual a la posición inicial del objeto más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Esto es válido para el movimiento con aceleración constante. Y aquí estamos asumiendo que el objeto solo se mueve en el eje X. Aquí no estamos asumiendo que el objeto puede subir o bajar. Aquí se mueve de forma horizontal, en el eje X únicamente. Bien, todas estas ecuaciones se pueden seguir reescribiendo y vamos a obtener esta expresión que es bastante útil. Casi todos los ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se pueden resolver con la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad. Casi todos los problemas del libro, claro está, del libro, se pueden resolver con estas dos ecuaciones, pero hay más ecuaciones. Hay más ecuaciones. Podemos encontrar una ecuación que no dependa del tiempo. Les voy a dejar a ustedes ver todo el álgebra, toda la deducción. Y aquí obtenemos entonces la siguiente diapositiva. Aquí en rojo obtenemos la expresión, una expresión que no contiene el tiempo, es decir, en la que no aparece el tiempo. ¿En dónde va a ser más útil esta expresión? Pues en ejercicios donde el tiempo no sea una cantidad conocida, donde el enunciado a usted no le mencione, no le dé como dato
el tiempo que ha tomado realizar el movimiento, ahí puede ser útil utilizar esta ecuación. Claro, a usted lo obliga a que conozca la aceleración del objeto y las posiciones final e inicial, y ya sea la velocidad final o la velocidad inicial. Usted tiene que conocer todos los datos, digamos, excepto uno. Entonces, de las 5 cantidades que usted ve ahí, pues usted está obligado a conocer 4, ¿verdad? Y ahí sí le sirve la ecuación, no hay problema. Es posible también deducir una expresión donde no aparezca la aceleración. Entonces, de nuevo, la deducción, pues ustedes la pueden ver tranquilamente en su casa. Y simplemente vamos a eliminar la aceleración. Y vamos a obtener por acá, vamos a ver, aquí. Vamos a obtener entonces esta ecuación para la posición, que no depende, pues, que no depende de la aceleración. No toma en cuenta la aceleración. Simplemente necesitamos conocer el tiempo, las velocidades inicial y final y la posición inicial. Entonces ya aquí usted tiene una ecuación para la posición que no depende de la aceleración. Si juntamos las 4 ecuaciones, obtenemos estas ecuaciones, que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y pueden ver acá las primeras 2 con las que comenzamos, y estas últimas 2, una que no depende del tiempo y una que no depende de la aceleración. Entonces, con estas 4 ecuaciones nosotros vamos a trabajar los ejercicios. Bien, aquí cabe mencionar que cuando usted trabaje los ejercicios, no le van a dar todos los datos, obviamente, ¿verdad? Si no, no habría problema. Si todos los datos fueran conocidos, no hay problema que resolver. Pero hay uno muy importante, que es del de la posición inicial. La posición inicial, nosotros, bueno, aquí aparece como desconocida. Pero lo usual es que en los ejercicios usted puede definir dónde coloca esa posición inicial. Usted puede decidir dónde coloca esa posición inicial. Y usted puede moverla para donde usted quiera y no hay problema. Los resultados, el resultado siempre va a ser correcto. No necesariamente va a ser el mismo, pero sí va a ser correcto. Ok. Es posible encontrar la velocidad y la posición por integración. Es decir, usted acá tiene la velocidad en función del tiempo. Acuérdense que esta velocidad en función del tiempo se obtuvo porque usted derivó la posición con respecto al tiempo. Entonces, si usted integra esta ecuación de la velocidad, usted la integra con respecto al tiempo, lo que va a obtener es la posición en función del tiempo. Y un poco lo que les decía, usted hace la integral. La integral obviamente lo va a hacer desde la posición inicial hasta la posición final. Y en el otro lado la va a hacer desde el tiempo inicial al tiempo final. Y al hacer la integración del lado derecho, usted lo que tiene es la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y del otro lado obtiene la posición final menos la posición inicial. Y esta es exactamente la misma ecuación que se había deducido anteriormente, pero por otro método. ¿Qué es lo interesante de hacerlo por integración? Bueno, resulta que más adelante, cuando estudiemos las leyes de Newton,
digamos que uno de los puntos fuertes de Newton es que con su formulación, con su segunda ley de Newton de la fuerza, incluso con la primera ley de Newton, eh, usted obtiene estas mismas expresiones, que por cierto, estas expresiones fueron descritas por Galileo Galilei, y entonces, cuando Newton hace la formulación de sus leyes, él obtiene estas ecuaciones de Galileo por integración, es decir, que la segunda ley de Newton, la primera ley de Newton, usted, a partir de esas leyes, usted puede obtener estas expresiones. Pues eso le da cierta validez, cierto fundamento y dice que lo propuesto por Newton, pues es válido. Y eso es lo que buscan muchas teorías actuales. Por ejemplo, a partir de la formulación de la teoría de cuerdas, se espera encontrar y poder formular todo el resto de la física que ya se conoce. Bueno, también, entonces, a ver, aquí ya teníamos entonces encontrada la posición en función del tiempo. A ver. Ok, y si usted volviera a derivar esa expresión, lo que obtiene es la ecuación de la velocidad en función del tiempo, de donde habíamos partido inicialmente. Ok, ahí no hay nada nuevo. Ok, digamos que no siempre, es decir, que la posición dependa del cuadrado del tiempo es válido para el movimiento rectilíneo uniforme, pero no necesariamente es válido para todos los tipos de movimiento, donde la posición puede estar descrita de una manera muy diferente. Entonces, en el caso general, la velocidad va a ser la derivada de la posición en función del tiempo. Si aún cuando nosotros desconocemos cuál es esa función de la posición. Y la aceleración siempre será la segunda derivada de la posición en función del tiempo. Recuerden, no necesariamente nosotros conocemos esa función de la posición en función del tiempo. El caso del movimiento rectilíneo uniforme es un caso específico. Bien, entonces en general estas serían las definiciones. No sé si alguien, vamos a concluir esta clase por hoy en la parte teórica. Ustedes pues, lo más importante, digamos, que hemos visto hasta ahora son los conceptos de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, y aceleración. Y las cuatro ecuaciones que planteamos para el movimiento rectilíneo uniforme. Eso sería los puntos importantes de esta clase. Y esto último, claro está, cómo encontrar la velocidad y la aceleración a partir de la posición. Bueno, jóvenes, sin más que agregar, vamos a agradecer su participación en la clase.